donde se nos confiere esa gracia de pasar a ser hijos, herederos, profetas, reyes y ¿qué? Sacerdotes. Amén. Pues vengo a compartirles este bonito tema del orden sagrado. Mucha información que yo traigo está basada en el catecismo de la Iglesia Católica. Está un poquito maltratado mi catecismo, es porque como lo traemos a veces, quiere decir que sí lo usa un poquito, ¿verdad? Entonces, es del catecismo y la palabra de Dios. La palabra de Dios también. Son varias citas bíblicas. A mí siempre me gusta compartir, decirles a ustedes, sé que donde quiera que vamos, esta es nuestra arma, la palabra de Dios. Entonces es bien importante que nosotros vayamos con la palabra de Dios y siempre me gusta que las personas participen. Pero si las personas no participan, yo las entiendo. Tampoco le digo, por favor, pues esto no, es voluntariamente. Así es que no se sientan prohibidos o porque hay personas que no les gusta participar y entendemos. Pero a las que les gusta participar, me encanta que aprendamos a abrir la palabra de Dios. Entonces tengo varias citas bíblicas que les voy a decir y tal vez por el tiempo, si no la encuentran luego, yo la voy a tener que proclamar o simplemente nada más la voy a mencionar. Voy a mencionar el libro por el tiempo, porque este tema en verdad es largo. Este tema es para unas 6-7 horas, este tema interesantísimo que tanta información, y dije, no, de tanta me estaba volviendo así como, wow, Señor, ¿qué es lo que voy a resumirlo? Porque es demasiado para el tiempo que vamos a estar aquí. Pero esto que yo les voy a compartir es el esqueleto. Ustedes le ponen la carne. Y la carne va a estar aquí, en la palabra de Dios, en las citas bíblicas y en el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando nosotros tengamos tiempo nos podemos voy a leer, voy a ver si es cierto, tengo esta duda, pues aquí está esta cita bíblica y aquí está el catecismo. Amén. Amén. Antes de empezar con nuestra plática el día de hoy, con lo interesante de nosotros conocer lo que son los sacramentos, lo que son las bases católicas de nuestra iglesia, porque estamos aprendiendo. Muchas veces nos bautizamos a nuestros hijos, pero no sabemos por qué lo hacemos, porque a veces no sabemos el verdadero significado. A veces lo hacemos un sacramento, ¿por qué? Por una tradición, ¿verdad? Porque mi papá, mi mamá me bautizó a mí, yo voy a bautizar a mis hijos, o porque mi abuelita, es una tradición que viene de mi abuelita, mi mamá, y yo lo tengo que seguir y que mis hijos lo sigan. Y entonces lo estamos haciendo así, pero ahora nosotros realmente estamos conociendo nuestra fe a través de los sacramentos, de estas bases católicas que son súper importantísimos, que muchas veces nos confundimos. Y cuántas personas no han conocido lo que es nuestra fe católica, lo importante de los sacramentos, que dicen, ¿por qué me bautizaron cuando yo era un niño si yo no sabía? Entonces muchas cosas ignoramos. ¿Y qué hacemos? Nuestra enseñanza está muy débil. Viene un vientecito, hagan de cuenta si cementamos en una playa un castillo, va a venir un vientecito y ¿qué va a hacer? O una ola, ¿verdad? Se lo va a llevar. Entonces así nosotros no tenemos el suficiente conocimiento a veces de lo que son nuestras bases católicas. ¿En qué nos basamos nosotros como católicos? Viene una persona a decirte algo, ya te dejó confundido y dice, es cierto, tiene razón, y nos vamos. Muchas veces nos vamos. Yo no vengo a hablarles de apologética, nada más si les quería decir eso, lo importante que es de conocer los sacramentos. Nos vamos y nos vamos no conociendo nada de la riqueza, porque es una riqueza grandísima, que en verdad que nosotros como católicos sintámonos orgullosos que tenemos, que estos sacramentos son instituidos por el mismo Cristo. Por el mismo Cristo, cada sacramento, a lo mejor no vas a encontrar exactamente, pero ahorita en la internet, ustedes han escuchado algunos sacerdotes apologéticos que lo dejan clarito, más claro que el chocolate. Bueno, antes era un poquito
a lo que yo quería estarles introduciendo, lo importante que es que nosotros conozcamos lo que son los sacramentos, pero antes de empezar a hablar de este sacramento, que es uno de los más controversiales, podríamos decir, atacado, podríamos decir que desconocemos, es el orden sagrado, como dijo Elvia. Me toca el quinto sacramento, que es el orden sagrado, y antes de eso yo necesito la luz de Dios, la sabiduría de Cristo y el poder del Espíritu Santo para que yo pueda compartir con ustedes este sacramento tan hermoso. Sin esa luz de Dios, sin la sabiduría de Cristo y sin el poder del Espíritu Santo, yo no puedo hablar, no puedo, no podría. Y ustedes también, yo lo necesito para evangelizar aquí y ustedes para ser evangelizados. También ustedes necesitan esa luz de Dios, la sabiduría de Cristo y el poder para que esta palabra entre en lo más profundo de su corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, Padre hermoso, amoroso, en esta tarde te alabamos, te glorificamos, te damos gracias eternamente, Señor. Gracias porque nos has llamado por nuestro nombre, Señor, porque estamos aquí para aprender más de ti, para aprender tus enseñanzas, Señor, en lo que yo como católico yo tengo, Señor, en lo que yo creo, Señor, a través de las personas, a través de esos apóstoles que tú enviaste, Señor, a que llevaran esta misión hasta los confines de la tierra. Y gracias a esos apóstoles que le dieron ese poder, Señor, a los obispos, Señor hermoso, llegó a mí este mensaje. Gracias a eso yo te conozco. Yo sé que tengo un Jesús vivo, Señor, que no quedó enterrado, sino que resucitó y resucitó para darme una nueva vida, y que has constituido estos sacramentos, Jesús hermoso, para que me acerque más a ti, para poder vivir esa vida traída por ti, mi Jesús hermoso, a través de este orden sagrado, Señor, que es tan importante, de ese instrumento tuyo, Señor, que son los presbíteros, los ancianos, los sacerdotes, mi Dios hermoso, a través de ellos que son representantes tuyos, mi Jesús, que les has dado el poder, yo puedo acercarme y recibirte, tener esa intimidad contigo. Gracias a ellos que te anuncian con valentía y poder. Señor, dame un espíritu de entendimiento, un espíritu, Señor, de que yo comprenda lo que es ser un orden sagrado, Señor, y que todos nos diste ese derecho, Señor, a través del bautismo, Señor, que pasamos a ser hijos tuyos, nos das tu gracia de ser profetas, reyes y sacerdotes. Gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo, nos consagramos a ti. Ven y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Todos damos gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Y recibimos la bendición que viene desde lo más alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hablar un poquito. ¿Cuál es el título de hoy? El sacramento de hoy. Orden sagrado. Orden sagrado. Orden sagrado. Orden sagrado. Sí, gracias. Okay. Se me olvidó decirlo, yo creo, ¿verdad? Sí, se lo dije, a veces se me olvida. Viene siendo el sacramento del orden, ¿verdad? Sí, el orden, el sacramento del orden, solo que lo que es el sacerdote, solo que no nada más voy a hablar de lo que es el sacerdocio, sino voy a hablar... Yo digo porque aquí lo tengo en el catecismo. Ajá, es lo que dice orden. Ajá, sí. Sacramento del orden. Es el sacramento. Nada más que se me olvidó mi celular. No sé cuánto tiempo tengo porque traigo mucha información, voy a hablar un poquito rápido. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor, de verdad? ¿Le presto el reloj? 7:56. 7:56. Wow, no, entonces vamos a irnos. Pero sí quería decir, yo sé, lo importante, yo sé que ya lo saben, pero que no se nos olvide, hermanos. Entonces, empezamos. Mediante el sacramento hermoso, el sacramento que nos hace ser hijos de Dios, que es el cual, el bautismo, es el bautismo en el cual nosotros pasamos a ser hijos de Dios, quedamos incorporados al cuerpo de Cristo, participamos nosotros de ese sacerdocio. Del sacerdocio, de sacerdote, del rey de reyes y señor de señores, que es
amado Señor Jesús. Entonces nosotros, a través de ese sacramento tan hermoso, voy a poner así mi cuaderno, mis notas, porque es mucha información. Entonces, hermanos, nosotros pasamos a hacer, cuando nos bautizamos, Dios nos da esa riqueza, esa gracia de pasar nosotros a ser, ¿qué creen? Sacerdotes. Son 3 cosas que pasamos a ser: reyes, y la otra, y profetas, sacerdotes. Pasamos a ser entonces, ¿verdad?, a sacerdotes, profetas y reyes. ¿Se imaginan lo que pasamos a hacer? Pero ¿por qué lo pasamos a hacer? Porque esta participación que nos da Cristo a nosotros a través del bautismo nos capacita a unirnos con Él. Fíjense, nos capacita a unirnos con Él. No nada más te lo dio para que seas ese rey, este sacerdote, ese profeta, no. Sino, ¿por qué? ¿Por qué lo hace un sacerdote? ¿Qué hace un profeta? ¿Qué es lo que hace un rey? Entonces eso nos los da para unirnos a Él, para ofrecernos a Dios Padre en el sacrificio de acción de gracias. En el sacrificio de acción de gracias nosotros alabamos, porque nosotros, como yo les dije ahorita, ¿los merecemos? No, pero sin embargo Dios es rico en misericordia, nos llena de su gracia, mis hermanos. Pero además de este sacerdote que todos tenemos, este sacerdote se llama sacerdocio básico, que nosotros los cristianos tenemos. Todo cristiano, porque nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, oh, los cristianos, ¿y tú qué eres? ¿Nosotros qué somos? Ay, perdón, a lo mejor estoy un poquito fuerte, así hablo, ¿eh? Se me había olvidado, yo a veces así, pero no estoy enojada. Porque algunos a lo mejor van a decir, estuvo enojada. Nosotros somos cristianos, dicen, oh, yo soy católica, oh, ellos son cristianos. No, hermanos, somos católicos cristianos, somos cristianos. Queremos dejar clarito esto, porque apuntamos los cristianos. No, todos que creemos y seguimos a Cristo somos cristianos. Entonces, nosotros todos tenemos ese sacerdocio básico. Y ahorita más adelantito le vamos a explicar la diferencia de un sacerdote. Pero existe en la iglesia, fíjense, aquí viene la clave del orden sagrado. Existe en la iglesia el sacerdocio, otro sacerdocio llamado ministerial. Ese sacerdocio no podemos todos nosotros participar. Ese sacerdocio se trata de una participación especial del mismo Cristo y único sacerdocio, hermanos, y que se recibe de una consagración. Eso ya están consagrados a quienes, a Dios. ¿Y para qué están consagrados a Dios? ¿Para ellos mismos? No. Para el pueblo. Para el pueblo, para el servicio de nosotros, gracias a ese sacerdocio ministerial que podríamos decir que es nuestro Padre Santos. Nosotros participamos del sacerdocio. Así es como participamos todos, de ese sacerdocio, porque ellos hacen lo que nosotros no podemos hacer. Y ahorita vamos a decir por qué ellos sí y nosotros no. De entre los fieles, entonces, hermanos, fíjense, de entre los fieles, algunos son elegidos. Si por favor alguien me puede buscar 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, se los voy a agradecer. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, alguien que pueda buscar Éxodo 19:6, también se lo voy a agradecer. Yo les digo en qué momento lo vamos a proclamar. Éxodo, Corintios 4 capítulo 4 versículo 1. Ya sabemos buscar ¿sí? Amén. Ahorita lo leemos, yo te digo cuándo. Entonces, hermanos, dentro de los fieles, dentro de todos nosotros, todos los fieles, algunos son elegidos y consagrados especialmente para qué. A ver, hermanita, ¿puedes proclamar la palabra del Señor? Sí, nomás el puro 1. La palabra de Dios dice, vean pues en nosotros
a servidores de Cristo y a administradores de la obra misteriosas de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Vamos, Señor. Dice, vean en nosotros servidores de Cristo y encargados tuyos para administrar las obras misteriosas ¿de quién? De Dios. Esta no, San Pablo le habla a los corintios, ¿verdad? Entonces, solamente algunos de los fieles son elegidos. Y esos son nuestros sacerdotes. Estos son los sacerdotes de la comunidad cristiana, de nuestra comunidad cristiana. Entonces ahí, por eso algunos son escogidos, algunos son elegidos, que sienten el llamado. Es una preparación que más adelantito vamos a explicar un poquito más. Ahora, antes de seguir con lo que es el orden sagrado, me gustaría que echáramos un vistazo a lo que es la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya existía el sacerdocio. Ahí existía el sacerdote. Y vamos nosotros a ver ¿quiénes eran esos sacerdotes? Me gustaría, ¿quién tiene la cita bíblica? Éxodo 19, 19:6. ¿Usted la tiene? ¿Tú la tienes? Muchas gracias, porque estás bien joven. Solo el 6, ¿verdad? Ajá. Okay. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta. Ay, perdón, mi hermana. ¿Es esta? Me equivoqué. ¿Te dije Génesis? No, dijo Éxodo. Éxodo 19:6. ¿Sí ese? 6, sí. Serán para mí un reino de sacerdotes. Ajá. Sí, estamos. Sí, eso dice. Así Sí, dice. es 19:6. Es consagrada. Serán para mí un reino de sacerdotes. Israelita. Porque Ay, sí, perdón. no está bien. Dije sí, entonces no, yo me confundí porque la cita sí. Está bien, hermanita, la puede controlar. Ok, ahorita la próxima. Téngame paciencia. Mientras ahorita alguien por favor también que me busque la palabra de Dios, primera de Pedro. Yo la tengo, la capítulo- de Éxodo, yo la tengo ahorita. Sí. Si la tiene, entonces mi hermana, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 es otra cita que más adelantito voy a compartir. Sí, proclame la palabra de Dios, hermano. Dice, eran para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Hermanos, entonces si nosotros vemos en el Antiguo Testamento quién era el pueblo de Dios, el pueblo de Dios era Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, hemos un poquito, yo sé que apenas, perdón, estamos empezando, ¿verdad? Pero el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios sacó de la esclavitud, eran Israel, los israelitas, y entonces mis hermanos, ese pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, ¿verdad, hermanos? El pueblo elegido de Dios. Como dice la palabra de Dios, el Señor lo dice en Éxodo, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces ese pueblo era para Dios, Dios mismo se lo dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada, eran para ellos. Entonces vemos que el sacerdocio desde el Antiguo Testamento, ahí estaban también los sacerdotes. Ahorita estamos haciendo un recorrido desde desde lo que es el sacerdocio en el Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que es el sacerdote en el Nuevo Testamento. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1539, nos dice, 1539, nos dice que dentro del pueblo de Israel, dentro de ese pueblo, porque ese pueblo, ustedes saben, Dios lo multiplicó, le dijo a padre Abraham, tenía muchos hijos, ¿sí me han escuchado, verdad? Lo multiplicó como ¿qué? Como las arenas de ¿dónde? Y las estrellas, ¿verdad? Era tan numeroso como las estrellas, como las arenas, lo multiplicó. Entonces, dentro de ese pueblo de Israel, fíjense, Dios escoge una de las 12 tribus. Esto es un poquito más que van a decir que es una tribu. Ese pueblo estaba dividido en tribus, la tribu de Benjamín. Más adelante
ustedes van a tener otros retiros donde van a ir conociendo un poquito más lo que es nuestra historia de la salvación. Nada más me quiero hacer me gustaría explicarles, pero por el tiempo no voy a quedar a medias. Entonces, dentro de ese pueblo había una tribu, eran 12 tribus, y Dios escoge la tribu de Leví. ¿Para qué? Para el sacerdocio litúrgico. Dios mismo lo escoge como su parte de su herencia. ¿Para qué? Escogió a esos sacerdotes de la tribu de Leví, de toda esa nación que era solo la tribu de Leví, para que el sacerdote interviniera a favor de ¿quiénes? Del pueblo, a favor del pueblo. Estos sacerdotes se encargaban de todo lo que es la liturgia y intervenían a favor del pueblo en lo que se refería a Dios, para establecer en ellos, establecía este sacerdote sacrificios. Le ofrecían a Dios a sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios eran? Cuando mataban las ovejas. Exactamente. Ofrecían los sacrificios ¿por quiénes? Por los pecados de quiénes? Del pueblo de Israel. Fíjense, no todos los israelíes, todos eran sacerdotes, era su nación de sacerdotes, pero de esa nación escogió a una tribu. Y ellos ¿qué hacían? Ofrecían esos sacrificios intervenían para establecer, para que Dios tuviera misericordia de ese pueblo, para el perdón de los pecados, y ahorita vamos a ver para qué más. Entonces, mis hermanos, el sacerdote es estimado como el hombre del santuario, es el guardián del arca, del arca en la época de la antigua, ¿verdad? Alianza. Y el sacerdote acoge en la casa a los fieles, acoge a los fieles en la casa de Yahvé. Más adelante ustedes van a ver del arca de la alianza, a lo mejor algunos ya saben, ¿no? Y esos sacerdotes, pues como yo les digo, presidían las liturgias, las fiestas del pueblo, porque ese pueblo, igual que nosotros, también tenían fiestas, celebraban la Pascua, celebraban fiestas que nosotros seguimos haciendo. Y lo más esencial, como yo les dije, ellos, hermanos, ofrecían el sacrificio. ¿Para qué? Se los acabo de decir. ¿Para qué ofrecían? Para el perdón de los pecados. El sacerdote era entonces el mediador de Dios, ¿verdad? Era el mediador de Dios. Y él ofrecía esa ofrenda de todos los fieles, intercedía por esos fieles hacia Dios y el sacerdote transmitía esa bendición divina, se las transmitía a los fieles. Vamos a ver entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1540, aquí nos explica bien claro la función de ese sacerdote en el Antiguo Testamento. Dice que esos sacerdotes eran instituidos para anunciar la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios y para restablecer la comunión de Dios mediante los sacrificios y la oración. Mediante los sacrificios y la oración. O sea que hacían sacrificios y oraban. Esto de lo que yo les estoy hablando es el sacerdocio de la antigua alianza. Entonces, este sacerdocio, aparte de todo lo que le ofrecía a Dios, de la sangre, de los corderos, de los animales, era incapaz de realizar la salvación. Era incapaz. Por lo cual tenía ese sacerdote que repetir constantemente estos sacrificios. Acuérdense que cuánto nosotros ahorita nos reflejamos al pueblo de Israel. Ellos pecaban, ¿verdad? Cada rato como nosotros. Cada ratito pecamos, entonces tenían que estar ofreciendo continuamente esos sacrificios para poder... y aún así, ellos no alcanzaban la santificación definitiva, que podría ser lograda solamente por alguien. Esa santificación, esa salvación, ¿por quién creen ustedes? Dios. Por Jesús, Cristo. Por Dios Hijo, por Cristo. Solamente por el sacrificio de Cristo podría ser lograda la salvación.
solamente por Él. Por eso, o sea, Jesús es el sacerdote de sacerdotes, hermano. Eso era lo que ofrecía. Entonces, ¿para qué ofrecía? Quiero dejar bien clarito lo que era el sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Qué ofrecía? Sacrificio. ¿Para qué? ¿Para el perdón de quiénes? Para el De los pueblo. pecados, era verdad, transmitía la bendición divina al pueblo, Dios a través de Ahí él. venía siendo lo que viene siendo hoy el bautismo para el perdón de los pecados en aquel entonces. No. Él intervenía y venía, todavía Dios ya tenía su plan, ¿verdad? Ya tenía su plan y él tenía, no porque no estaba Jesús en ese tiempo, no eran salvados, no, sí, la gente, acuérdense en algunos, es que es una historia bien hermosa que viene un retiro que quisiera yo hablarles, se llama Retiro de Historia de la Salvación, donde ustedes van a ver todo eso, todo desde de la historia de la salvación hasta ahorita. Entonces, pero no era como el bautismo, no. Entonces, mis hermanos, había otro sacerdocio en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes han escuchado de Melquisedec? Sí. Melquisedec, fíjense, y voy a mencionar a Melquisedec porque más adelante lo vamos a estar mencionando. Melquisedec era un sacerdote también, y este sacerdote, Melquisedec, era rey. Él no le ofreció, no mató corderito o un animalito para ofrecérselo a Dios. Él le ofreció pan y vino, fíjense. Pan, Melquisedec hace el sacrificio, el sacerdote también de Dios, y vamos a leerlo ahorita, y él le ofrecía a Dios pan y vino. Y ahí nos quedamos con los sacerdotes del pueblo del Antiguo Testamento. Estos sacerdotes, acuérdense, de la tribu de Leví eran los hijos de Aarón. La tribu de Leví era de la descendencia de Aarón, y ellos ofrecían sacrificios, y ya Melquisedec, él ofrecía pan y vino. Ahora, mis hermanos, fíjense, vamos a leer, antes de mencionar esto, quiero que le proclamemos la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Alguien la tiene? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y Génesis 14, 18, alguien que si la puede también tener. Si no la tienen, yo la proclamo. ¿Génesis qué? Pero ahorita 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Nadie la tiene? Ok, yo la proclamo. Se las doy. Ahorita no quiero enredarlos. Primero esta, pero quería adelantar una por lo mismo de que traigo muchas citas bíblicas. Pero yo la tengo aquí. Dice la palabra de Dios. Vamos a poner atención lo que ahora nos dice a nosotros. Dejamos ya lo del Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a volver a sacar. Ay, de veras que como que sí, ya voy a necesitar lentes. También dice la palabra de Dios. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Entonces nosotros ya sabemos que el Antiguo Testamento era antes de Cristo, ya eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya nos lo dijeron. El Nuevo Testamento, yo ya les estoy hablando del Nuevo Testamento, es de la carta de San Pedro, la primera carta. Entonces aquí San Pedro nos dice, también ustedes, dice, pasan a ser piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual y una comunidad santa de sacerdotes. ¿Qué pasamos a ser? Una comunidad santa, hermanos, de sacerdotes que ofrecen sacrificios. Ahorita vamos a ver qué es sacrificios, porque dice sacrificios espirituales, agradables a Dios, espirituales, agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es ese sacrificio agradable a Dios por medio de que nos los dejó?
su Hijo, que vino, que dio la vida, que murió por ti, por mí, que hizo el sacrificio de sacrificios. Entonces nosotros ya no necesitamos estar haciendo, los sacerdotes ahorita ya no tienen que estar haciendo como los sacerdocios de la antigua alianza, de la tribu de Leví, de hacer sacrificios de matar corderitos, ya no, sino que ahora nosotros somos una nación también, unas piedras vivas, dice, y participamos, hermanos, de ese sacrificio espiritual, el sacrificio que Cristo vino. Entonces y se quedó en ¿dónde? Lo que es la nueva alianza, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver lo que es su cuerpo, su sangre, que se quedó en medio de nosotros y donde nosotros pasamos, disfrutamos de ese banquete. ¿Por medio de quién? De Él, porque nosotros lo merecemos. No, Él lo mereció por nosotros. Entonces ahí también nosotros, así como en el Antiguo Testamento, que es una nación consagrada de sacerdotes, también nosotros ahorita también somos sacerdotes, reyes y profetas por medio de lo que es el bautismo, porque por medio de quién, por el sacrificio de Cristo, mis hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento existía el sacerdocio ministerial y en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento también todos eran sacerdotes, pero existía el sacerdocio ministerial, y en el Nuevo Testamento lo mismo también. El sacerdote, acuérdense la cita bíblica que leímos de 1 de Corintios 4:11, donde solamente no todos pueden hacer los misterios, las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces ese sacerdocio ministerial que viene siendo nuestro sacerdote en la iglesia, pero ahora el sacerdote ya no hace sacrificios por el perdón de los pecados, matando eso, no lo hace a la manera de la tribu de Leví, sino lo hace a la manera de quién. ¿Qué ofrece el sacerdote? La hostia. ¿Qué ofrece? El vino y el pan. Entonces el sacerdote lo hace a la manera de quién? De Melquisedec, que ofreció el pan y el vino. No lo hace a la manera de la tribu de Leví. Los hermanos nos dicen que el sacerdocio fue eliminado, dicen, ¿verdad? Que por qué nosotros tenemos sacerdotes en la iglesia si el sacerdocio fue eliminado. Y no, el sacerdocio no fue eliminado. Yo quiero enfocar bien esto, de que no fue eliminado el sacerdocio, sino fue cambiado. Y vamos a ver, hay muchas citas bíblicas donde nos habla de lo que somos nosotros de sacerdotes. Entonces fue cambiado. Vamos a ver la cita bíblica de Génesis 14:18. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, hermanos, viene a sustituir el sacerdocio de la tribu de Aarón, de los levitas, por el sacerdocio de Melquisedec.